Vamos a hacer el tema la antiderivada, ¿no? Definición. Una función f de x se llama la antiderivada de otra función f de x continua sobre un intervalo y si es que se cumple lo siguiente, ¿no? Si es que se cumple la derivada de f de x mayúscula, o sea, f' de x tiene que ser igual a f de x, ¿no? Para todo x que pertenece ahí, ¿no? Ahí está. Ejemplo. Voy a ver si la función f de x igual a x a la cuarta es una antiderivada de f de x igual a 4x al cubo. Veamos. Entonces debe cumplir la siguiente condición, que f' de x debe ser igual a f de x, ¿no? Ahí está. Entonces veamos. Yo voy a derivar f de x mayúscula, entonces voy a tener que f' de x va a ser igual a lo siguiente. El 4 baja, disminuye en 1, 4 menos 1 sería 3. Entonces f' de x es igual a 4x al cubo y eso va a ser igual a f de x, ¿no? Ahí está. Entonces sí es una antiderivada, ¿no? Entonces sí es f de x igual a x a la cuarta antiderivada, ¿no? De f de x igual a 4x al cubo, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a hacer antiderivada general. Definición, ¿no? Si f de x es una antiderivada de f de x sobre un intervalo y es decir, se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Que f' de x va a ser igual a f de x sobre y entonces a la función g de x igual a f de x más c se le conoce como antiderivada general, ¿no?
Ahí está, ¿no? Ejemplo. G de x igual a x a la cuarta más c es una antiderivada general de f de x igual a 4x al cubo, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a hacer ya el concepto de integral. Integral indefinida. Definición, ¿no? Si f de x es una antiderivada de f de x sobre un intervalo ahí, es decir, si se cumple lo siguiente, que f' de x va a ser igual a f de x, entonces a su antiderivada general g de x igual en este caso a f de x más c se le denota de la siguiente manera, se le denota de esta manera, ¿no? G de x igual a la integral de f de x de x, ¿no? Igual a f de x más c. Ahí está. Esa sería la definición de integral indefinida, ¿no? Otra definición. Otra definición, ¿no? En una integral indefinida f de x diferencial de x, f de x va a ser función integrando, ¿no? Y a x se va a llamar variable de integración. Ahí está, ¿no? Bueno, vamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo lo siguiente, la integral de 3x al cuadrado diferencial de x es igual a x al cubo más constante. ¿Por qué es la integral? Porque se va a cumplir lo siguiente, pues la derivada de todo esto, la derivada de x al cubo más c, derivada de eso va a ser igual a lo siguiente, derivada de x al cubo sería el 3 baja y disminuyendo 1 sería 3x al cuadrado y la derivada de una constante sería 0, ¿no?
Ahí está. Otro ejemplo. Segundo ejemplo, ¿no? La integral de coseno de x diferencial de x es igual a seno de x más constante. Pues si yo derivo, en este caso, el seno de x más c me debe dar coseno de x, ¿no? Vamos a ver. Pues la derivada de seno de x más constante es igual a lo siguiente. Derivada de seno de x es coseno de x. Y derivada de constante es 0, ¿no? Entonces se está cumpliendo que la derivada de todo esto me está dando el coseno de x, ¿no? Ahí está. Vamos a poner una nota, ¿no? Uno. La integral de f' de x diferencial de x es igual a f de x más constante, ¿no? Segundo, la integral de diferencial de f de x es igual a f de x, ¿no? Más constante, ¿no? Bueno, eso sería todo, mis amigos.